Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo La ópera no muerde. Hoy proponemos La Traviata, una obra maestra de la ópera de Giuseppe Verdi. Hoy nos vamos a adentrar en este proceso creativo en el que se ha sometido el compositor para dar a luz una obra, bueno, que es universalmente aceptada, reconocida, y que a todos nos gusta apenas escuchamos alguna de las melodías. Bueno, tenemos acá la compañía de Federico que nos va a ilustrar, como todos los miércoles a las 21 horas. A partir de hoy comenzamos con el tratamiento de las óperas en títulos individuales, porque siempre lo que yo digo es necesario que tengamos como una especie de guía, porque el material abunda en internet, abunda en todos lugares, hay bueno, música en soporte físico, en soporte digital, en las redes, pero si no tenemos una guía, nos perdemos. Eh, También los invito a que hagan las preguntas que crean que ustedes quieran realizarles, bueno, a los exponentes, que al final de la exposición serán resueltas. Y también nos pedían los seguidores que querían escuchar ópera. Y bueno, hoy, a partir de hoy, ya empezamos con la propuesta de 3 versiones de la Traviata. Al término de la exposición, vamos a publicar en el muro de Facebook las versiones para que ustedes puedan disfrutarlas. Bueno, Federico, te doy la palabra. Bienvenido. Nuevamente, Bueno, Marina, César. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches a todos. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo Hola están? Buenas Marina, hola noches. César. Un ¿Cómo gusto estás, Fede? con ustedes, ¿sí? Y un gusto compartir con nuestros oyentes, con quienes están del otro lado y quienes apoyan este ciclo que muy modestamente hemos propuesto gracias al espacio que nos cede el Mozarteum Jujuy, en el ánimo de compartir un poquito esta pasión que nos une a los cuatro y que de alguna manera queremos que seamos muchos más en los próximos encuentros también. Así que bueno, tal como decía Gustavo, para hoy tenemos un título, diría yo, de lujo para arrancar con nuestro ciclo de óperas individuales, porque estamos nada más y nada menos que ante uno de los 3 títulos más producidos y más queridos por el público operístico, como es La Traviata, y que junto con La Bohème y con Carmen ocupan sin lugar a duda, y me atrevería a decir que hasta pelean, cuál es el primer puesto de la ópera más representada en la historia y por supuesto en los distintos teatros actuales. Así que bueno, vamos a arrancar, si les parece, con esta Traviata. En primer lugar, vamos a tratar de abordar el título desde la historia, lógicamente, en el entendimiento de que, como ya lo he repetido en tantas ocasiones, la ópera es un arte que se disfruta mientras más se lo conoce, mientras más se lo vive, mientras más se lo estudia. Cuando digo estudio, no me estoy refiriendo específicamente a sentarse con un libro, sino simplemente a escucharlo varias veces, a tratar de entrar un poquito en cada una de las situaciones que nos plantean los distintos compositores y en la medida de lo posible ir agregando pequeños condimentos, ya sean que esos condimentos vengan de la mano de la técnica musical propiamente dicha o del encuadre histórico o de la historia personal de cada uno de los compositores que vamos a proponer, en fin, digamos, siempre enriqueciéndonos de esta manera para poder conocer mejor y así disfrutar mucho más este hermoso arte que se llama la ópera. Entonces, bueno, ¿cómo arrancar con el tema de la Traviata? La propuesta, les decía recién, vamos a arrancar desde la historia, pero le vamos a ir agregando algunos pequeños elementos referidos con la vida de Verdi. La Traviata es una ópera compuesta por Giuseppe Verdi, ¿sí? Está basada en un libro de Alexander Dumas que se llama La Dama de las Camelias. Alexander Dumas, como podemos encontrar
en tanta bibliografía, y es más, para quienes tienen la oportunidad de buscar y leer el libro de la Dama de las Camelias, lo van a disfrutar desde principio a fin, pero no nos vamos a centrar tanto, digamos, en lo que es la vida de Alexander Dumas, que mucho tiene que ver con lo que finalmente escribió en el libro, sino en cómo esta obra literaria, primeramente, que luego se transformó en una obra de teatro, impresionó de una manera muy especial a nuestro compositor del día, que es Giuseppe Verdi. ¿Sí? Verdi había asistido a una función de teatro de La Dama de las Camelias, y a su vez en su vida personal se encontraba atravesando una situación muy particular. Se encontraba junto a quien había sido una de las principales sopranos en óperas anteriores, que era la que había estrenado el papel de Abigail en Nabucodonosor. Ella se llamaba Giuseppina Strepponi. Y Giuseppina Strepponi, si bien era una cantante que, según cuenta la historia, arruinó verdaderamente su voz, o acabó su voz de manera muy temprana, justamente por asumir roles demasiado pesados para su edad vocal. Desde el punto de vista personal también tenía una historia muy particular. Había sido una mamá soltera, que en la época no estaba muy bien visto y recibía muchísimas críticas, ¿sí?, por la sociedad de la época. Entonces, la situación personal por la cual estaba atravesando Verdi, sumado a la historia que se narra en el libro de Alexander Dumas, de La Dama de las Camelias, se ve que lo impactó de una manera muy especial. A Verdi le habían encargado una ópera para la época de carnaval, que como bien sabemos el carnaval se da todos los años en el mes de febrero. Le habían encargado esto a ser estrenado en el Teatro La Fenice, en Venecia, ¿sí? Y al mismo tiempo él se encontraba trabajando sobre Il Trovatore, que era la ópera que lo precedió, y con distintos libretistas, ¿sí?, y con historias totalmente disímiles, e incluso me animaría a decir con condimentos de estilos distintos, ¿sí? Entonces, bueno, sin embargo, a Verdi le gustó muchísimo esto. Estamos hablando de un Verdi treintañero, o sea, no había llegado todavía a los 40 años, en el esplendor de su vida, muy golpeado desde otro punto de vista, porque había tenido fallecimientos de gente muy querida dentro de su familia. Entonces, Verdi se aboca y se mete de lleno en esta historia. Y si bien está basada en el libro de Alexander Dumas, ¿sí?, podemos decir de que no es exactamente igual, porque él le va a agregar un condimento muy particular. El primero de esos condimentos que quiero destacar es que estamos frente a las primeras raíces, así muy, muy incipientes y muy lejanas, me permitiría decir, de lo que luego vamos a conocer como el verismo. Esto lo ha dado... Estamos con buena conexión, perdón. Esto ha dado en llamarse, en esa época todavía no hablábamos de verismo, ha dado en llamarse el realismo. ¿Qué es esto del realismo? Verdi nos va a proponer, a través de esta ópera, mostrar un título y contar una historia de manera contemporánea. O sea, si lo trasladáramos al día de hoy, una historia entre pares, entre personas iguales a nosotros, que viven, transitan, que sienten, y que al mismo tiempo son susceptibles de ser, digamos, de hacer valoraciones en cuanto a crítica de la sociedad en la que le tocó vivir, ¿sí? Yo creo que este es un ícono, yo creo que es el primero, de hecho, en la historia de la ópera, en cuanto a plantear o contar una historia contemporánea, una historia actual, en donde cuando se corriera el telón aparecieran personajes vestidos de la misma manera que aquellos que estaban sentados como espectadores o invitados a asistir esa noche. Entonces, ¿se imaginan el impacto de lo que esto va a causar en la sociedad de la época? Lógicamente, ¿sí? Sin embargo, yo quiero destacarlo como un hecho muy positivo,
un hecho que realmente va a ser trascendental en la historia de la ópera, no solo en lo que es la carrera de Verdi propiamente dicha como compositor, sino al mismo tiempo en lo que luego, mucho más adelante, vamos a conocer como la etapa del verismo. Para explicarlo desde otro modo, ya no vamos a tener historias que ocurren allá lejos, historias de príncipes, princesas en islas alejadas o contando algún hecho histórico que lo traemos a la actualidad a través del género operístico, sino vamos a contar una escena de la vida real de la sociedad contemporánea, una verdadera crítica a la sociedad contemporánea en la cual le tocó vivir a Verdi y que por supuesto no estaba muy de acuerdo. E incluso tanto es así que el otro día repasando algunos temas relacionados con esto que estamos charlando hoy, leía unas cartas de Giuseppina Streponi en donde Giuseppina le decía de que ella se quedaba en Buceto y en Italia solamente por Verdi, porque la sociedad, la verdad, la trataba muy, muy mal a Giuseppina justamente por el tema por el tema de su historia personal, digamos, ¿sí? O sea que hay mucho de la historia particular de Verdi reflejada en esta ópera y en esta crítica que se hace sobre la sociedad, ¿sí? Así que bueno, ¿en qué es lo que vamos a ver o qué es lo que tiene que esperar el espectador en esta historia? Lo primero que me gustaría decir es que hay que estar muy atento en el oído desde el punto de vista musical, como para tratar de entender qué fue lo que Verdi nos quiso contar ya para ir a la historia propiamente dicha. Y así vamos a observar que el primer acto, esto es una ópera en tres actos, el primer acto y el tercero comienzan con los mismos acordes. Entonces la primera cuestión que se me viene a la cabeza es decir, ¿por qué Verdi comenzaría de esa forma? Yo creo, y de acuerdo a lo que he tenido posibilidad de investigar un poquito y al material bibliográfico al que pudimos acceder, creo que en realidad Verdi lo que está contando es la historia del tercer acto. La historia del tercer acto, que es cuando Violeta, que es el personaje principal de la Traviata, ¿sí? Ya está enferma, ya está en la etapa final de su enfermedad. ¿Sí? Entonces, yo ese es un tema que me gusta siempre destacar con la Traviata, porque estoy totalmente convencido de que es así. Creo que, al igual que ocurre, les voy a poner otro ejemplo, al igual que ocurre con el acto primero y el acto cuarto de la Bohème de Puccini, fíjense que comienzan con los mismos acordes, la orquesta comienza de la misma manera. Entonces, necesariamente el oyente tiene que preguntarse, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? Y pareciera ser de que si esto es, como estamos diciendo, y que Verdi contó la historia del tercer acto, necesariamente tenemos que arrancar con una especie de rememoranza que hace nuestra protagonista, nuestra heroína, que es Violeta Valerí, rememorando cómo fue su último tiempo, cómo fue su vida en los últimos meses. Y así vamos a arrancar con un primer acto. Una Violeta Valerí que se nos va a presentar como una cortesana. ¿Qué es esto de la cortesana? Muchas veces se habla en sentido peyorativo de la cortesana como algo malo, como algo nocivo, ¿sí? Lógicamente, no voy a negar la parte relacionada con, digamos, con el trabajo de las cortesanas como meretriz o como una explotación de tipo de naturaleza sexual. Pero hay un condimento, al igual que ocurre con las geishas en Medio Oriente, las cortesanas son mujeres finas, son mujeres cultas. No es el concepto de prostituta en el sentido vulgar, como normalmente se trata de hablar de la Traviata como una prostituta. Yo no pienso en Violeta como una prostituta, pienso en una mujer delicada, pienso en una mujer pulida, ¿sí? Una mujer que al igual que ocurrió con Marie Duplessis, que es la verdadera Traviata en la historia de Alexander Dumas, al igual que ocurrió
viene de una vida muy, muy sufrida, muy sufrida. O sea, hay una suerte de emplazamiento, ¿sí? En esa situación, en ese tipo de vida. Por supuesto que, tal como yo lo he dicho en reuniones anteriores, en encuentros anteriores que hemos tenido en este ciclo de ópera, ¿sí? Son posicionamientos. Es lo que yo creo al respecto. No sé qué opinarán los chicos, ya enseguida los vamos a escuchar también. Y es más, estoy seguro que varios de nuestros oyentes no comulgan con esta posición, pero bueno, también es desde ese punto de vista importante discernir para enriquecer el género, ¿sí? Entonces arrancamos, vuelvo sobre la historia, arrancamos con una Violeta Valerí, que es una cortesana, ¿sí? Y es una cortesana que ya arranca enferma, ya está enferma. ¿De qué está enferma? De tisis, de tuberculosis. Está enferma de tuberculosis, una enfermedad respiratoria. Estamos hablando de una época en donde no teníamos la gama de medicamentos, ¿sí? Como lo conocemos en la actualidad. Hoy en la actualidad es muy raro que una persona se muera de tuberculosis, pero en ese momento era moneda corriente. Y un dato que realmente debo disculpar porque no he podido conseguir o no he podido desentrañar, es que, según cuenta la crónica, esta enfermedad era muy común entre las cortesanas. O sea, a pesar del ámbito en donde se movían, no sabemos por qué, o por lo menos yo no lo he podido descifrar, ¿sí? ¿Por qué atacaba tanto a estas personas, a estas mujeres que tenían un estilo de vida muy particular? Entonces, arrancamos con una Violeta Valerí muy enferma, pero que se ha recuperado, ha tenido una recuperación transitoria. Entonces, para festejar ese recupero, da una fiesta. Y en esa fiesta le van a comentar a Violeta de que hay una persona que constantemente se ha preocupado por ella, que es Alfredo Germón. Alfredo Germón, nuestro tenor, personaje de buena familia, ¿sí? Eh, entonces, decíamos, se ha preocupado y constantemente ha preguntado cómo se encuentra. Todo frente a esto, ella, con mucha banalidad, digamos, formula una suerte de descrédito, o sea, no le interesa, no le interesa mucho, ¿sí? Y comienza, bueno, ahí vamos a tener en medio de la fiesta, vamos a tener el famoso brindis, que creo que es una de las piezas de ópera más conocidas en la historia, el Libiamo, que después seguramente lo vamos a escuchar con los links que nos van a agregar Gustavo y la gente de Mozarteum, ¿sí? Y lo van a invitar a Alfredo a que él haga el brindis. Y así van a plantear el primer dúo dentro del acto primero, en el cual recién comienzan, diría yo, a conocerse los personajes, ¿sí? Y a partir de ahí va a continuar la fiesta y en un momento dado Alfredo se va a quedar solo con Violeta, y Violeta no se está sintiendo bien, insisto, ya desde mi punto de vista ya está enferma, simplemente que ha tenido una recuperación transitoria en su enfermedad. Entonces se van a quedar juntos y Alfredo le va a declarar su amor. Frente a eso, Violeta, con mucha frivolidad, porque si bien ella es una cortesana, estamos hablando de una mujer que no ha conseguido a través de su vida y a través de sus relaciones, no ha conseguido su verdadero amor, no ha conseguido esa persona especial de la cual quería y podía enamorarse y que podía amar y a su vez ser retribuida en ese amor, ¿sí? Tanto es así que se va a mostrar con frivolidad, que va a decir, bueno, está bien, o sea, nos vemos mañana, bueno, ¿cuándo nos vemos? Mañana, perfecto. Él le entrega una flor y dice, la flor cuando se marchite, bueno, nos vemos mañana entonces, perfecto, nos veamos mañana. La fiesta termina y se van a retirar los invitados. Estoy avanzando un poco más rápido porque si no, no vamos a llegar con toda la historia. Se van a retirar los invitados y a partir de ahí viene uno de los momentos más interesantes de la historia en cuanto a que Violeta va a comenzar a realizar una introspección,
una introspección preguntándose a sí misma si ella puede darse el privilegio de amar, el privilegio, y al mismo tiempo se va a preguntar si ella merece que alguien la ame, ¿sí? Una cosa muy, muy interesante, digamos, en el planteo, porque si hay una cuestión que tiene esta ópera, y creo que los chicos van a compartir y se los transmito a nuestros oyentes, habla de gente muy real, de gente real, ya no en el sentido de realismo que hablábamos al comienzo, sino de gente verdadera en cuanto a las preguntas, a la introspección, a los sentimientos, cosa que hasta ese momento no era muy común verlo en un escenario operístico, ¿sí? Tengamos en cuenta que, insisto, o sea, hasta esa época la costumbre no era explicitar estos aspectos sentimentales, sino más bien transmitirlos a través de distintas estructuras o composiciones musicales. Entonces Violeta va a entrar en esta suerte de dicotomía, ¿sí? Y ahí viene esta área fabulosa que dice a force a lui, que disfruto muchísimo, al igual que estoy seguro que los hacen los chicos cada vez que la escuchan. Y en esta área, Violeta se va a comenzar a hacer esas preguntas, hasta que al final del área, tengamos en cuenta que hasta ahí es la forma, digamos, de composición de Verdi, es recitativo, aria, cabaleta, o sea, con algunas modificaciones, pero es la forma vieja de composición, es la forma del bel canto, ¿sí? Entonces vamos a pasar de ese a force a lui, en un momento se va a despertar Violeta y va a decir, no, ¿qué estoy pensando? Por favor, esto no es para mí, ¿sí? Y ahí viene el final, ese folie, folie, ¿sí? En donde la soprano va a desplegar todo su virtuosismo de coloratura principalmente, ¿sí? Y así va a cerrar el primer acto, ¿sí? Hay una parte que es muy interesante antes del cierre del primer acto, en donde la misma Violeta escucha como que Alfredo le está cantando desde lejos, le está cantando y se desespera y no sabe si verdaderamente le está cantando o es su propia mente la que de alguna manera la está engañando, ¿sí? Y así va a terminar el primer acto, ¿sí? Con esta fabulosa aria desplegada por Violeta Valeri. Arrancamos un segundo acto en el cual Violeta ya está junto a Alfredo. Y no solo que está junto a Alfredo, sino que al mismo tiempo han decidido mudarse al campo, a vivir al campo. Ella abandonó su vida como cortesana, y tiene una vida bastante tranquila junto a Alfredo. Pero lógicamente, el nivel de vida que tienen desde el punto de vista económico, ahí estamos viendo en fotos, estamos viendo la puesta entiendo que es el final del primer acto, que nos está compartiendo Gustavo. Decíamos que arrancamos el segundo acto con que tanto Violeta como Alfredo están juntos, viven tranquilos, viven en el campo, ¿sí? Pero lógicamente el estilo de vida exige unos gastos especiales, ¿sí? Para lo cual la propia Violeta ha comenzado a gastar su dinero, ha comenzado a vender caballos, si la memoria no me falla del libreto, ha comenzado a vender sus pertenencias para mantener el estilo de vida que lleva junto a Alfredo. Alfredo desconocía esta situación y cuando se entera de la situación se inquieta muchísimo, ¿sí? Y ordena justamente que no le comenten, le ordena a Nina, que es la criada que ellos tienen, ordena que no comenten de esa conversación con Violeta directamente. Entonces, se retira Alfredo y va a llegar el malo de la película, va a llegar el barítono, va a llegar el padre de Alfredo.
hay mucho para decir también del papá de Alfredo. Me quedé un poquito colgado con esto del malo de la película. Si bien a los barítonos Sí, normalmente se los presenta como el personaje negativo, digamos, o el antihéroe, yo no estoy tan seguro de que estemos frente a un personaje tan despiadado y tan malvado como normalmente se lo pinta. ¿Sí? ¿Y sí, por qué digo esto? Porque para quienes tenemos la suerte de ser padres, ¿sí? Muchas veces la vida nos coloca en situaciones en las cuales tenemos que elegir. Tenemos que elegir entre nuestros hijos incluso. ¿Sí? Estoy seguro que esto que estoy diciendo me puede llegar a traer problemas, pero estoy convencido que es así, que tenemos que elegir entre nuestros hijos, porque sí, este personaje que se nos va a presentar, que es Giorgio Germón, el papá de Alfredo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a decir? Se va a presentar con Violeta en el entendimiento de que Alfredo era el que soportaba la vida que ambos tenían en el campo. Y sin embargo, Violeta, que como ya dije, no debe ser interpretada o abordada como una cortesana en el entendimiento de una prostituta, sino estamos hablando de una mujer fina. ¿Sí? Fíjense las primeras frases de Violeta en relación a Giorgio Germón, ¿qué es lo que le dice? Donna son io signore en mia casa. Soy una señora y esta es mi casa. Lógicamente, Giorgio Germón queda muy sorprendido por los modales tan refinados de esta persona que él miraba con un sentido tan negativo o tan despectivo, podríamos decir. ¿Sí? Y al mismo tiempo, cuando el padre de Alfredo, cuando Giorgio Germón plantea de que Alfredo está manteniendo la vida de los dos, Violeta le dice, no señor, momentito, aquí están los papeles de que soy yo quien está vendiendo mis propias cosas para mantener nuevamente una muestra que nos da Verdi de que el sentimiento de Violeta hacia Alfredo es puro, es verdadero, realmente lo quiere y realmente está dispuesta a dejar toda su vida e incluso a vender todas sus pertenencias para mantener su vida con Alfredo. Bien, entonces frente a eso, el padre, muy sorprendido, le va a plantear una situación muy interesante y le dice lo siguiente, que él tiene una hija, que él tiene una hija y que esa hija está por casarse. Y que está por casarse y que el novio, o la familia del novio, mejor dicho, rehúsa o no mira con buenos ojos ese casamiento porque Alfredo mantiene una relación con una cortesana. Entonces Violeta le dice, bueno, muy bien, no hay problema, entiendo. O sea, me tengo que retirar un poquito, me tengo que retirar por un tiempo y después voy a volver. Y el padre le dice, no, no es eso lo que yo le estoy pidiendo. Yo le estoy pidiendo que lo deje para siempre. Que lo deje para siempre, Alfredo. Y Violeta le va a decir, señor, primero, yo lo quiero a su hijo. Segundo, usted sabe, yo no tengo más parientes, no tengo familia, solamente lo tengo a Alfredo. Y al mismo tiempo, estoy enferma, me estoy por morir. Si bien no utiliza las palabras exactas, ese es el mensaje que le transmite. Y el padre, cerrado, le dice, no, no es eso lo que yo quiero. Quiere que lo deje. Perfecto, dice Violeta, ¿cómo hago para dejarlo? Y dígale que no lo quiere. No me va a creer. Dice, váyase, fúguese. No, dice Violeta, me va a seguir. Si yo me voy, me va a seguir. Hasta que por fin Violeta, en un gran acto de realismo y mostrándose como una persona verdadera, una persona real, va a resignar su único y gran amor
el único y gran amor que tuvo en su vida, lo va a resignar en pro de que se celebre el matrimonio de la hermana de Alfredo, o sea, de la hija de Giorgio Germán. Pero le dice algo muy importante al padre. Le dice que ella va a ceder, pero le hace prometer que le va a contar en algún momento la verdad a Alfredo. Le hace prometer que le va a decir del renunciamiento que ella hace a favor de que su hermana pueda celebrar el matrimonio. Entonces, a partir de ahí, se retira el padre y Violeta va a comenzar a escribir una carta de despedida a Alfredo. Y en medio que está escribiendo la carta, aparece Alfredo, llega Alfredo. Y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo una carta? Sí, sí, no, ella se rehúsa hasta que al último, ¿sí? en una hermosa, pero bellísimo acto de arrojo en el Ámame Alfredo, Violeta se va a despedir de su amor y lo va a dejar. En eso aparece un criado, le trae una carta a Alfredo, Alfredo que no entiende nada, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? No entiende nada, y aparece un criado con una carta en donde Violeta le está diciendo que lo deja, que lo abandona. Nuevamente aparece el padre cuando Alfredo está, digamos, totalmente estupefacto por su dolor, aparece el padre y el padre trata de consolar a su hijo explicándole de que la vida y la familia que él tiene en la provincia le va a ayudar para sopesar este mal momento del abandono de Violeta. Así va a terminar. Perdón. Finalmente, Alfredo descubre de una invitación que le habían hecho a Violeta para una fiesta y entiende en su enojo, entiende que Violeta va a estar en esa fiesta, razón por la cual decide asistir, muy enojado, decide asistir a la fiesta que va a dar Flora Berbois en su casa. Y así termina la primera parte del segundo acto. Segunda parte del segundo acto. Estamos en la fiesta en la casa de Flora. Luego de, una serie de actuaciones, digamos, para el ballet incorporadas, en donde hay gitanas, en donde hay toreros y demás, aparece Violeta acompañada por un viejo mentor, por el varón, ¿sí? Por un viejo mentor, y se va a presentar y al rato va a llegar Alfredo sumamente enojado. Luego de un entrecruce de palabras, entre el varón y Alfredo se van a poner a jugar a las cartas, ¿sí? Y finalmente Flora anuncia de que la cena está servida, la cena es pronta y los invitados se retiran para comer, para tomar esa cena. En ese momento, Violeta lo invita a Alfredo para que se reúnan, para que hagan una conversación a solas, ¿sí? Y Alfredo, muy enojado, muy dolido por la situación, ¿sí? Se va a presentar y él solamente en su ira quiere escuchar una sola cosa, quiere saber si Violeta lo ama o no lo ama a Alfredo y por ende, por eso está con el varón, ¿sí? Hasta que la presiona y finalmente Violeta dice, sí, lo amo al varón. Con esto se enfurece Alfredo, convoca a todos los invitados de la fiesta, ¿sí? Y literalmente la va a humillar a Violeta delante de todos los invitados, ¿sí? Revoleándole billetes a la cara y ahí sí tratándola verdaderamente como a una prostituta. La va a denigrar de una manera tremenda. Quien aparece en ese momento, como en todas las escenas de esta ópera, aparece el padre de Alfredo,
y lo reprende duramente por haber tratado de esta manera a una mujer, ¿sí? Y más aún a Violeta. Así vamos a concluir el segundo acto en el cual finalmente Alfredo se va a desafiar a duelo con el varón, ¿sí? Y se van a retirar para batirse. Vamos al tercer acto. Violeta ya está muy enferma. Violeta le queda muy poco tiempo de vida. Este tercer acto, al cual yo me refería hace rato, que arrancaba con los mismos acordes, Violeta, entiendo de que el acto primero y el acto segundo, Violeta lo está pensando, se está acordando en el momento de inicio del acto tercero, cuando ella ya está enferma y ya estaba diríamos, en la fase final de su enfermedad. Entonces, viene el médico, la evalúa y efectivamente manifiesta de que a ella le quedan muy pocas horas de vida. Dato curioso, a Verdi le habían encargado una ópera para el carnaval. Y hasta ahora ustedes me dirán, no hay absolutamente nada de carnaval en toda esta historia. La única alusión al carnaval que hay es justamente en el acto tercero, en un momento en el cual Violeta, en su enfermedad y desde su cama, siente que afuera pasa gente, ¿sí? Festejando justamente la época del carnaval. ¿Sí? Entonces, Violeta saca una carta que le ha mandado Giorgio Germón, el papá de Alfredo, y en esa carta le cuenta que finalmente se habían batido a duelo, el varón con Alfredo, ¿sí? Que el varón había sido herido, entonces, razón por la cual Alfredo estaba en el extranjero, digamos, ¿sí? Y que ya el padre le había revelado la verdad y le había contado del sacrificio que hizo Violeta para con Giorgio Germón, digamos, sacrificando su verdadero amor por Alfredo. ¿Sí? Ya le ha revelado la verdad y que prontamente Violeta se va a juntar con Alfredo. Y ahí nuestra soprano, nuestro personaje, nuestra heroína, va a cantar otra de las arias más hermosas que tiene esta ópera, que se la conoce como Addio del Passato, ¿sí? Donde ella misma, de alguna manera, acepta, porque también esta ópera es riquísima en sentimientos, en emociones, y en aceptación, en esta última parte en donde el personaje principal reconoce su enfermedad y acepta que está sobre el final, ¿sí? Por eso dice et tardi con tanta fuerza, ¿sí? Con tanto énfasis que normalmente le ponen las sopranos en la interpretación de esta área. Bueno, luego de el área de Addio del Passato se presenta Nina, que es la criada de Violeta, ¿sí? Y le anuncia que Alfredo ha llegado. Finalmente los amantes se encuentran, van a cantar un dúo nuevamente fabuloso. Esta ópera no tiene desperdicio desde principio a fin. Es muy linda, muy agradable, muy llevadera musicalmente hablando, no solo desde la historia, que de por sí es bellísima. ¿Sí? Van a hacer un dúo que se llama Parigi Cara. Parigi Cara, en donde de alguna manera Alfredo y Violeta van a imaginar cómo sería su futura vida, cómo sería esta superación de la contingencia, o esta superación o este éxtasis de amor que los dos podrían vivir en París. Por eso se llama Parigi Cara, ¿sí? Y en eso Violeta lo que trata de hacer es recomponerse, se alegra muchísimo. Y un detalle muy importante a tener en cuenta es que cuando se quiere incorporar, la manda a Nina que le traigan su vestido para vestirse, para arreglarse,
y cuando lo quiere hacer se da cuenta que no puede, se da cuenta que ya no tiene las fuerzas necesarias para ni siquiera vestirse o arreglarse. Nuevamente va a llegar el padre, se va a presentar el padre y sobre el final de la ópera, Violeta va a tener una suerte de mejoría en su estado médico. Dicen desde el punto de vista médico que esto funciona así, que los enfermos de tuberculosis sobre el final de sus vidas, cuando ya estaban próximos a morir, era como que el dolor desaparecía, y así lo manifiesta Violeta. El dolor desaparece y tienen una mejoría, como una especie de éxtasis, ¿sí? Y luego de esta situación, Violeta va a morir en los brazos de Alfredo. La ópera es bellísima. Realmente, si hay un título de ópera para comenzar con este ciclo de títulos en particulares, sin lugar a dudas, es La Traviata. Es riquísima desde todo punto de vista, en la historia, en los valores, en los aspectos humanos, en los aspectos musicales. Hasta ahora no hemos hablado nada de los aspectos musicales porque seguramente los chicos nos van a aportar elementos al respecto, pero tiene muchísimas aristas desde donde verla. No hay nada mejor que aconsejar a nuestros oyentes que a la finalización de esta charla y de manera, les diría, inmediata, hagan clic en alguno de los links que van a subir en la fanpage del Mozarteum, donde hay distintas versiones, todas subtituladas. Hola, sí. Hagan link en alguna de las versiones a los fines de poder disfrutar, luego de esta pequeña charla, de esta pequeña reunión, poder disfrutar de esta ópera maravillosa. Así que bueno, mi intención en este título era abordarlo hoy desde este punto de vista. Insisto, hay muchas formas de ver esta ópera y esta historia, pero creo que de alguna manera quería transmitir la belleza de los valores humanos, digamos, todos esos elementos fantásticos que tiene esta ópera. Así que bueno, yo voy a ceder la palabra a los chicos para que nos cuenten un poquito y profundicemos un poco más sobre las áreas, sobre los aspectos emocionales y todas aquellas cuestiones que hacen a la interpretación vocal de los personajes principales. En el caso de César, tenor, corresponde a Alfredo, y en el caso de Marina, a Violeta Valerí. Así que bueno, le cedo la palabra. Mari, te escuchamos. A ver. Bueno, para mí, Traviata es un título que me es muy especial en muchos sentidos. Lo primero, como para contar un poquito cómo conocí la obra, a mí me gusta mucho leer libros viejos. Voy a un lugar aquí en Jujuy y compro libros sin saber de qué se tratan. Algunos están muy rotos. Y uno de ellos, antes de conocer la ópera, fue este, que no sé si se ve. Ahí está. Sí. Que es La Dama de las Camelias. Y lo leí, la verdad que me destrozó el alma. Me pareció bellísima la historia. Obviamente, como decía Fede, es distinto, tienen finales distintos. Los dos son finales muy tristes, pero por ahí el de la ópera es un gramo menos de triste, porque al menos llegan a verse. Y luego de eso yo no conocía todavía la ópera de La Traviata. La primera vez que la vi fue en uno de los ciclos de cine con Teresa Stratas y Plácido Domingo, la película. Y la historia me sonaba muchísimo. Y Fede contó del libro y ahí entonces hice conexión con el libro que tanto había leído, que tanto me había hecho sufrir. Y la verdad, desde ese momento a mí me atrapó la historia, no sé, es muy especial.
Y de todas estas, el área que más me conmovió fue Addio del Passato. Esa realmente hacía, no sé, terminaba de destrozar todo. Y yo, si bien no canté el rol completo de Violeta todavía, vendrá en un futuro, seguramente, ojalá, es uno de mis sueños más grandes. Pude interpretar el área de Addio del Passato, y la verdad que es difícil en el sentido de la compenetración, porque realmente se necesita, ahí es donde uno ve realmente esto que nos dicen a nosotros. Por eso todos tenemos el tiempo para interpretar ciertos roles, no solamente por la madurez vocal, sino por la madurez emocional también, que implica llevar en la piel un personaje con estas características. Si bien Violeta era muy jovencita, son cosas que no, una mujer en la vida real, en la cotidianidad, no vive tantas cosas de ese tipo. Así que la verdad que me parece, sobre todo en ese sentido, un rol muy difícil de abordar y de poder expresar realmente. Y bueno, también a lo largo de la ópera, la soprano tiene que ir, no cambiando, pero sí tiene que demostrar etapas distintas, que lo exige, así como contaba Fede, todo el proceso de Violeta hasta sus últimos alientos de vida. La soprano tiene que reflejarlo en la voz. Entonces, y Verdi no era nada tonto con esto, fue bastante inteligente, porque en el primer acto se requiere que la soprano se pare con muchísima agilidad, muchísimos agudos, con una energía para sostener un registro muy amplio, y que está, como digo, mucho saltando en agudos, es impresionante en eso. En el segundo acto va mucho por el registro medio, el centro de la voz. Tiene que también tener un buen soporte ahí para llevar todo este momento, que es quizás ya a donde está a punto donde están sucediendo todas estas cosas tan fuertes. El tercer acto, también como decía Fede, que va por un registro mucho más bajo, que generalmente las sopranos no trabajan tanto, o sea, no trabajan, sino que no se acostumbra a escuchar mucho, salvo en óperas con roles muy pesados. Generalmente uno escucha a una soprano cantando más agudos que notas graves, pero tiene que ser una misma soprano la que transite todo este proceso, tanto emocional como vocal. Entonces es muy difícil y muy exigente. A mí me parece que eso lo hace también muy precioso. Me parece hermoso los artistas que tienen la capacidad de expresar con la voz todo lo que le sucede al personaje, que aunque nosotros no los veamos, porque de hecho antes, cuando se consumían más los discos de vinilo, los escuchaban nomás, no era una DVD o en internet para buscarse, los escuchaba, y aún así habían sopranos que tenían la capacidad de eso, sin verlas, mostraban lo que le estaba sucediendo al personaje con la voz. A mí me parece eso no solamente maravilloso en los intérpretes, sino en la capacidad de Verdi de escribir tan perfectamente estos cambios, y mostrar a la mujer que transitó tanto en su vida. También me gusta mucho en el tercer acto la generosidad de Violeta, de ese amor tan fuerte que tenía por Alfredo. Le entrega una imagen suya, le dice que se vuelva a casar, que haga su vida, que sea feliz, y que el día que encuentre una mujer que ame, que le muestre el retrato de aquella que lo amó hasta la muerte. Es tremendo, no sé, es maravilloso. Eso realmente era, como decía Fede, un amor totalmente puro, porque Alfredo no era de ella, Alfredo era alguien que merecía vivir y ser feliz a pesar de todo, porque ella lo dejó todo por él. Así que bueno, esto es lo que yo más o menos quería aportar del personaje, en la experiencia personal, que no tengo tanta todavía,
pero sí en lo que escuchaba o en lo que llegué a amar este rol tan bello. Buenísimo, buenísimo, Mari. Muchísimas gracias por tus aportes. A ustedes. Es muy lindo todo esto que nos comentás, ¿sí? Y cómo se lo vive desde el punto de vista de la interpretación, aun cuando, como decís, no hiciste el rol completo, pero que estoy seguro de que con el tiempo va a llegar. Va a llegar, así Ojalá. que hay que Gracias. seguir estudiándolo, Mari. Hay que seguir. Así es. César, contanos tu idea, tu percepción sobre Alfredo. ¿Cómo lo ves, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y mira, yo, digamos, tuve una experiencia con Traviata de dos lugares. El primero, o sea, mi entrada a Traviata fue a través de, bueno, participar en la ópera cuando se hizo en Salta en el año 2015. Me tocó hacer un rol de Gastón, que es amigo de Violeta, o sea, amigo de todo, digamos, de salidas, de fiestas, de todo un poco. Que bueno, es un rol muy, muy lindo, si bien no es un rol protagónico, no es un Alfredo, pero es un rol de lo que se denomina comprimario. O sea, están permanentemente eh, en contacto e interactuando con los principales, digamos. Bueno, en este caso con el rol de Gastón, o sea, eh, transité viendo, o sea, todos los momentos de la ópera, los momentos al principio, cuando arrancan en el baile, donde están, donde se conocen Alfredo con Violeta, que de hecho Gastón se la presenta. Bueno, es todo el grupo, digamos, Gastón es parte del grupo de Violeta. Y viéndolo, a ver, mi rol anhelado sería Alfredo, sería poder debutarlo. De hecho, yo lo tengo en mi repertorio. Además, con Marina tenemos, ahí vi por ahí que preguntaban qué es un aria. Tenemos, cada uno tiene arias, la aria que son las partes de la ópera donde canta, ya sea eh, el rol, alguno de los principales, puede ser tenor, barítono. En el caso, hablando de Traviata, yo, Alfredo, tengo arias, tengo partes solos, cantando solo en la ópera, eso sería un aria. Y con Marina tenemos dúos, o sea, tenemos armados dúos también de Traviata, que también en algún momento lo compartiremos con ustedes. Y bueno, desde el punto de vista, porque uno cuando estudia un rol, se tiene que, de alguna manera, se arma como se llama en la parte de la actuación, digamos, del personaje, de armado del personaje, arman máscaras. ¿Sí? Las máscaras son, por ejemplo, yo tengo que armar la máscara, si estudio Alfredo, tengo que armar la máscara de Alfredo. Tengo que ser Alfredo, meterme en el personaje, sentirlo, vivirlo. Tengo una Violeta que amo, tengo un padre que, bueno, todo lo que contabas recién, que también el tema que quería decir en ese momento que estás comentando, el tema de empatizar con el personaje, con la obra. Cuando decías la parte que el malo de la película, el malo de la ópera es Giorgio Armont, pero malo para el que está empatizando con la relación entre Violeta y Alfredo, que está feliz viéndolos a ellos enamorados, y de golpe uno lo ve aparecer a Giorgio y dice, este tipo está loco, ¿me entendés? Pero después entendés, digamos, el porqué de toda esta, del tema de Giorgio, del enojo, de no querer esa relación,
de no querer que su hijo esté con Violeta por todas las razones que sabemos, por la vida que tenía Violeta y demás, y por la cuestión social y todo eso, que bueno, que muchas veces también, hasta el día de hoy, también se ven cosas similares, digamos. Pero bueno, la cuestión de empatizar, la parte donde el público se mete, porque uno se mete en el personaje, uno se pone una máscara, estudia el personaje, se mete en el personaje, porque hay que sentirlo para poder dar la mejor interpretación del personaje en la ópera, en el escenario, digamos, en la obra. Uno se tiene que meter, tiene que entender de qué se trata, porque si no es difícil expresar. En el caso nuestro, que no hablamos, no es nuestro idioma, digamos el italiano, o sea, estudiamos las obras en italiano, estudiamos ya sea el idioma o estudiamos la fonética, pero no es nuestro idioma, entonces hay que mucho más todavía meterse en el personaje para poder hacer una buena interpretación. Desde el punto de vista, bueno, lógicamente está también la cuestión del regie, que es el director de escena, que es el que propone también la forma en la que se va a hacer, porque uno por ahí lee la sinapsis de la ópera, lee el libreto, y uno se imagina una cosa, pero después cuando el regie empieza a hacer la puesta, claro, propone diferentes cosas, puede proponer distintas versiones, digamos, de esto que está escrito ahí, que dice que dentro de la sutileza de lo que se puede modificar, digamos, musicalmente, está la cosa ya hecha, pero los regies logran jugar con un montón de factores para darle como su impronta, digamos. Ya que es una obra, es única, y bueno, cada director pone de su personalidad, digamos, en la preparación de la obra, para poder darle su impronta y demás. Bueno, en cuanto al personaje, estudiando, ya metiéndome en la parte de Alfredo, como rol protagónico, la verdad es un rol muy apasionante por la historia, que es una historia que es más cercana a uno, a las cuestiones de las cosas que uno vive cotidianamente, en las cuestiones de las relaciones y demás. Es como más cercano a uno, y de pronto me puede resultar un poco más fácil, más llevadero construirlo al personaje, armarlo al personaje, sentirlo más al personaje, haciendo un Alfredo, que por ahí en otras óperas que tuve la oportunidad de estudiar los roles completos, digamos, por la cuestión esta de la historia en sí, el romance con Violeta, los enojos, el dolor de saber, digamos, de conocer la vida que tenía Violeta, y de golpe estando con él. Hay una parte, un área que viene un área seguida de una cabaleta, que es Lunge da Lei, donde él dice, bueno, cuenta cómo está viviendo ese momento. Les cuento que estoy con la partitura, con el libro en la mano, porque uno cuando prepara un rol, lo prepara y tiene el cuaderno de apuntes, tiene un libreto, tiene la partitura, donde uno va apuntando cosas. El regie te dice, bueno, en esta parte vos tenés que entrar de determinada manera, tenés que mirar, o sea, hacer la siguiente acción, y bueno, todas esas cosas uno las va apuntando, digamos, en la partitura, así que es una partitura llena de garabatos, llena de anotaciones. Bueno, por ejemplo, acá en esta parte, cuando hace Alfredo, Lunge da Lei, per me non va diletto, lejos de ella, para mí, no existe la alegría, o sea, al lado de ella soy feliz, está diciendo. Y bueno, y va contando cómo transcurre la vida, cómo transcurre su momento, su relación, digamos, con ella. Son momentos como muy intensos, muy lindos en la ópera, o sea,
en el personaje, digamos, hablándolo desde yo abordando el personaje, estudiando a Alfredo. Tiene momentos muy, muy buenos, que eso ayuda mucho a la interpretación, ayuda mucho a la vocalidad, porque sentirlo, o sea, poder meterte en el personaje sirve mucho a la hora de la interpretación, a la hora de poder expresar vocalmente lo que querés decir, por más que, como te digo, el idioma, o sea, por ahí, si una persona en Argentina está escuchando, no conoce el italiano, pero musicalmente, con la música y la interpretación y la vocalidad y lo que está escuchando, yo creo que se logra entender lo que está pasando, lo que está transcurriendo en el área, en el momento que está pasando musicalmente. O sea, es una cosa muy, 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 muy completa, muy llena de muchos condimentos que hacen a un resultado final muy interesante. Bueno, en cuanto a lo que decías vos del tercer acto, el inicio del tercer acto, que arranca con el preludio. Así es. ¿No es cierto? Como el inicio. Bueno, a mí como en el rol, en esa parte normalmente cuando inicia, se abre el telón y normalmente está Violeta en una cama, está en un lecho, digamos, está enferma, muy enferma, tiene la carta en la mano, en un momento la lee la carta. En esa parte, por ejemplo, la propuesta de este Regis, cuando yo hice Gastón, fue que Gastón entre a verla en ese momento. O sea, cuando se abre el telón y empieza la música, entra Gastón y la mira. Ella no se da cuenta porque está está dormida, está muy agotada, se sentía muy mal. Entonces, bueno, entra Gastón, se sienta al lado de ella, la mira. En un momento la ayuda a incorporarse porque se ahoga, porque ya estaba ya muy enfermo, una enfermedad muy avanzada. Bueno, esas cosas, por ejemplo, fue una propuesta en este caso de Boris, que fue el Regis que hizo esta puesta. Bueno, fue un momento, la verdad, muy fuerte y se lo siente, porque estás viviendo, estás metido en el personaje. Es decir, bueno, yo soy Gastón, voy a ver a mi amiga Violeta que está enferma, la acompaño, estoy con ella, estoy un rato con ella, es un momento, no me acuerdo cuántos minutos dura esta parte, pero bueno, fue una introducción que no existe en la partitura, fue una propuesta que la verdad que fue interesante, y para el que estaba metido en la obra en ese momento, presenciándola, viéndola, me imagino que también debe haber sido un momento como algo distinto, en una Traviata, una apuesta distinta, con una propuesta linda, una propuesta, digamos, diferente, y con este condimento, digamos, esta cosa nueva. Yo la verdad no había visto algo así, que fue interesante desde el punto de vista, bueno, también como estando ahí en el escenario. Y después me pasó también sobre el final, porque uno dice por ahí, cuando uno hace clases de actuación, de lo que es escénica, arte escénico, lógicamente uno se mete en el personaje, como decía hace rato, pero no al punto de que lo afecte a uno en lo personal, o que le pueda llegar a generar una emoción que, por ejemplo, tenga que uno dejar de cantar porque se te hace un nudo en el pecho, que más de una vez te pasa, que te emociona a tal punto que decís, no puedo seguir porque estoy emocionado. Bueno, el límite sería ese, digamos, o sea, cuando uno estudia el rol, cuando uno interpreta un rol, hasta cantando en un concierto te podés emocionar cantando algo, pero bueno, el límite es que no te impida cantar, digamos, ese es el límite. Y en la parte en la parte del final, que es donde, en el desenlace, donde Violeta ya está muy enferma, que se encuentra con Alfredo, cuando llegando ya al final de la obra, me pasó de estar yo afuera, parado al lado de una pata sin que se me vea,
parado al lado de una de las patas del escenario afuera, atrás, y cuando veo, sale el tenor que estaba haciendo Alfredo en esta puesta, y sale llorando. Y ahí se me quemaron los libros. Dije, bueno, ¿cómo es el tema con que no hay que llegar a emocionarse tanto? Pero realmente, y el tenor Juan Carlos Valls, lo nombro de paso, uruguayo, comentaba que le había hecho no sé cuántas veces, 200 veces le había cantado el Alfredo, y no se podía dejar de emocionar en el final. O sea, una persona que la cantó tantas veces, que estuvo tantas veces haciendo el rol y tantas veces interpretando y viviéndola, digamos, a esta ópera, se emociona. O sea, realmente te llega, digamos, las historias te llegan, ya sea estando adentro, estando en un personaje, estando sentado en la platea, escuchando, viendo la ópera. Realmente son, particularmente Traviata, es una historia muy, pero muy linda, hermosa, recomendable seguramente vamos a compartir algún link de alguna de las tantas producciones que hay para que la gente vea, la pueda ver. Realmente es una historia muy linda, el que tenga oportunidad, como decía Marina, de ver, de leer La Dama de las Camelias también es muy interesante. Leer esta novela porque digamos, viene, como que de ahí viene toda esta historia de Traviata, que Silvia por ahí escribía que la Traviata, la extraviada, algo así puso, ¿no? Así es. Ese es el significado, digamos, la extraviada. Es una historia realmente muy linda y muy llena de todo lo que uno puede encontrar en una historia de este tipo, digamos, distintos momentos, o sea, partes muy emocionantes, fuertes, tristes, o sea, te llevan de un lado al otro, de un punto al otro. La verdad que es una ópera muy, muy linda, Traviata, muy hermosa para el que nunca ha visto una ópera completa, que puedan hacerlo, siéntense, disfrútenla, porque la verdad que es una obra muy linda, muy hermosa. Bueno, no sé si me quedé corto, me faltó algo. Buenísimo el aporte, César. Me Bueno, quedo con lo último que dijiste justamente, ¿no? Siéntense, disfrútenla, amen los personajes, generen empatía, dense la posibilidad de emocionarse con cada uno de los personajes y con la historia en general, ¿no? Es por eso que cuando se planificó este ciclo y los títulos en particular, se decidió justamente arrancar con este título por la facilidad en el acceso a la historia y por la facilidad en el disfrute, digamos, de la historia. Es una historia que se puede apreciar de una manera muy sencilla, no tiene muchos vericuetos, digamos, no tiene muchas cosas ocultas. Así que, así es. no, bueno, creo que ya hemos tirado un pantallazo de lo que puede ser horas y horas en una futura reunión para hablar y discutir de Traviata. Interesantísimo lo que contás del Gastón en la puesta de Boris Laure, ¿sí? Sobre el tema del título, sí, el comentario de Silvia. Traviata en italiano quiere decir perdida, extraviada, ¿sí? Entonces, en una clara alusión a la figura de Violeta, la mujer perdida, la mujer extraviada. Esa sería una traducción literal, bueno, insisto, como decíamos al comienzo, o sea, por ahí no hay que verla estrictamente en un sentido peyorativo, o por lo menos yo trato de no verla de esa manera. Así que, bueno, creo que estaríamos con el tiempo. Estamos con el tiempo justo, un poquito pasados, pero bueno, se ha cumplido la misión de conocer la Traviata un poco mejor y a través de sus protagonistas. ¿Qué te parece, Fede?
Sí, por Un lujo de supuesto. los comentarios de los chicos. Sí, tal cual. Tal Un cual. enriquecedor. Es muy interesante estos aportes que ustedes, o estas perspectivas que ustedes nos dan, César y Marina, porque es como lo vive el actor cantante desde el otro lado, ¿no? Porque nosotros nos sentamos y muchas veces nos compenetramos tanto en la historia o si estás pendiente de la partitura o la interpretación vocal, depende de cuál sea la posición en la que te enroles, en la que te ubiques, digamos, dentro del género operístico, muchas veces nos olvidamos, pero claramente que el actor tiene toda una cuestión por dentro, una serie de emociones a veces encontradas que hay que transmitir a través de la voz, como decía Marina, pero al mismo tiempo tiene límites, como planteaba César. Es decir, yo no me tengo que dejar llevar, como decía Freni. Freni tiene una frase, Mirella Freni, tiene una frase en relación a esto que planteaba César, cuando Freni hablaba de Butterfly. Freni decía de que ella nunca pudo interpretar Madame Butterfly en escena. Si bien grabó, hizo una película con Jean-Pierre Ponel, que creo que es la que vamos a ver en alguno en alguno de estas fechas del ciclo, pero nunca la interpretó en escena. Y la explicación que daba decía, soy madre, no puedo llegar hasta el final de la ópera, porque necesariamente, emocionalmente, me quiebro. Eso decía Freni en alguna entrevista, que por ahí ya la vamos a buscar para compartírsela a nuestros oyentes. Y me quedo con eso, ¿no? Me quedo con una frase se me viene a la cabeza Brenda Lewis, una soprano estadounidense de la década del 50, más o menos, que ella decía una frase que a mí me encanta muchísimo, y dice, los amantes de la ópera tenemos nuestra propia jaula porque vivimos nuestra vida como si fuera una ópera. Si nosotros tenemos un dolor o una tragedia, es el mayor de los dolores, la mayor de las tragedias. Pero así también nuestras alegrías son igualmente grandes y gigantes. ¿Sí? Así me acordé de Brenda Lewis en este momento y creo que con esto cerramos e invitamos nuevamente a nuestros oyentes a que hagan clic en alguno de los links que han compartido en la fanpage del Mozarteum, todas las versiones que han sido cuidadosamente seleccionadas por Gustavo están Por subtituladas. Fede. La podemos disfrutar más allá de la limitación que es cierto, tal como comentaba César, que nos presenta el idioma italiano. Están subtituladas. Hacemos de cuenta que vemos una película o vamos a un cine. Así que bueno, que tengan Ya en todos... minutos vamos a publicar los 3 links para que la gente acceda. Que me tengan un poquito de paciencia, ya lo mandamos en 15 minutos. Bueno, Y aprovechemos otro, entonces para hacer un receso. Sí, César. lo que decía del subtítulo. Bueno, en los teatros, no sé, para el que no tuvo la posibilidad de ver ópera en vivo en un teatro, en los teatros se proyecta la traducción, el subtitulado, como si fuera una película, cuando vas a ver una película en otro idioma, digamos. Se Claro. proyecta el subtítulo arriba, por ahí gente, bueno, no sabía que era así hasta la primera vez que tuve la oportunidad de ver acá en Argentina una ópera en vivo. Así que no tengan miedo de cuando vean, tengan la posibilidad cuando pase todo esto de entrar a una función de ópera en Argentina que van a tener el subtítulo. Así es. Así es. Así que bueno, Bueno, les muchas gracias. agradecemos el aporte de los invitados en este ciclo. Bueno, Fede, César, Marina, un placer realmente. La gente, bueno, ya fueron evacuadas las preguntas por los chicos acá, así que bueno, estamos muy contentos por la participación de todos. Y bueno, nos resta esperarlos para el próximo miércoles a las 21 horas y sigan los enlaces que publicaremos enseguida. Listo. Buenas noches a todos y muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Buenas noches, noches. muchas gracias. Buenas noches. Chau, chau. Chao, chao.